Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión veremos un ejercicio relacionado con la potencia en sistemas trifásicos balanceados. Esto como parte del tema de sistemas eléctricos de potencia. Como en todas las presentaciones, primero presentaremos el contenido, el cual consiste en una explicación de un ejercicio y el planteamiento. Después, como en algunos videos se han añadido una sección de notas para comprender. Posteriormente pasamos con la solución del ejercicio y por último te muestro la bibliografía consultada para la realización de este contenido. Entonces pasamos al ejercicio de potencia en sistemas trifásicos balanceados, el cual consiste en lo siguiente. Tenemos dos motores trifásicos balanceados que se conectan en paralelo. Uno es un motor de inducción que consume 400 kilowatts, el cual contiene un factor de potencia de 0.8 en atraso. Mientras que el otro es un motor síncrono de 150 kVA y un factor de 0.9 en adelanto. Entonces por aquí podemos ver un motor con un factor de potencia en atraso y otro motor con un factor de potencia en adelanto. Ambos motores conectados en paralelos son alimentados por una fuente trifásica balanceada que tiene un voltaje entre líneas de 4160 volts. Entonces se nos pide determinar lo siguiente: el triángulo de potencias de cada motor, el triángulo de potencias del motor de inducción y el triángulo de potencias del motor síncrono y el triángulo de potencias de la conexión en paralelo. Entonces se nos están pidiendo tres triángulos de potencia basado en el triángulo de potencia individual de cada uno. Además se nos pide el factor de potencia del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que obtengamos el triángulo de potencia final, vamos a obtener también el factor de potencia con que opera el sistema. Además, se nos está pidiendo la magnitud de la corriente entregada por la fuente y el siguiente inciso se nos está pidiendo un valor de un capacitor conectado en paralelo. En este caso, la conexión va a ser en delta para obtener un factor de potencia de igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por adelantado nos están diciendo que el factor de potencia del sistema va a estar en atraso y se nos está pidiendo un capacitor para dejar con un factor de potencia igual a 1. Y por último se nos pide la corriente entregada al estar conectado el capacitor. Esto es para comparar los efectos que tiene el uso y el no uso del capacitor. Entonces vamos a ver el sistema cómo está conectado. Tenemos que esta descripción corresponde a este circuito. Tenemos una fuente trifásica balanceada que tiene un voltaje entre sus líneas de 4160 voltios, que está alimentando a un motor conectado en paralelo al motor 1 que tiene 400 kilowatts con un factor de 0.8 en atraso, y está conectado en paralelo también un motor 2 que es un motor síncrono que consume 150 kVA y tiene un factor de 0.9 en adelanto. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo basado en este circuito equivalente? Bueno, se nos está pidiendo el triángulo de potencia de este motor, el triángulo de potencia de este motor y el triángulo de potencia de la conexión en paralelo de estos dos motores. Se nos está pidiendo el factor de potencia de estos dos motores conectados en paralelo. Se nos está pidiendo la magnitud de la corriente entregada por la fuente, por lo tanto se nos está pidiendo determinar la magnitud de la IA, IB e IC, que son las corrientes que salen de la fuente. Y se nos está pidiendo un valor del capacitor conectado en paralelo para obtener un factor de potencia de igual a 1. Entonces aquí vamos a conectar un capacitor en delta para que el FP sea igual a 1. Y además se nos está pidiendo la corriente entregada al estar conectado el capacitor. Entonces una vez que hayamos mejorado el factor de potencia que ya sea igual a 1, se nos está pidiendo igualmente el valor de la magnitud de la corriente de línea, que en este caso se pueden ver aquí como IA, IB e IC. Entonces pasemos a la siguiente sección, que son las notas para comprender. Como en algunos otros videos ya te he mostrado esta información, pero si no los has visto, bueno, te lo resumo aquí de forma rápida para que estemos adentrados en el tema y sepamos qué es lo que vamos a realizar. Entonces vamos a explicar rápidamente el triángulo de potencia, que se compone de una potencia activa, una potencia reactiva y la hipotenusa corresponde a la potencia aparente. El ángulo entre la potencia activa y aparente se conoce como teta. Ahora, cuando tenemos cargas inductivas, la corriente traza el voltaje y las cargas inductivas siempre absorben potencia reactiva. Por otro lado, las cargas capacitivas
siempre entregan potencia reactiva. Entonces, ¿para qué usamos los capacitores y para qué se conecta un banco de capacitores en paralelo? Bueno, el conectar un banco de capacitores mejora el factor de potencia en cargas inductivas, que es lo que se nos está adelantando. Se nos está pidiendo conectar un capacitor en paralelo porque de antemano ya intuimos que la carga va a ser inductiva. Y por último, el motor síncrono, que es el motor 2 que tenemos conectado aquí, ese motor puede actuar como inductor o capacitor. ¿Qué quiere decir eso? Que puede absorber o entregar reactivos, dependiendo si está subexcitado o sobreexcitado. Esto se me hizo importante mencionarlo porque no todos los motores síncronos van a estar con un factor de potencia en adelanto. Pueden estar ya sea en atraso o en adelanto, como en este caso. Todo depende si está subexcitado o sobreexcitado. Entonces pasemos a la otra sección de notas para comprender. Aquí básicamente solamente puse las ecuaciones que vamos a utilizar o que podemos utilizar más adelante, ya sea en este ejercicio o en otros ejercicios futuros, pero solo te muestro aquí la potencia aparente monofásica, la potencia aparente trifásica, potencia activa y potencia reactiva de generadores y cargas en estrella. Estas ecuaciones únicamente son para generadores y cargas en estrella. Como podemos ver, dependen todos los valores de la corriente de línea, corriente de línea, corriente de línea, corriente de línea, corriente de línea y corriente de línea. Lo que va a variar en las cargas en estrella es el valor ya sea del voltaje de fase o del voltaje de línea, y dependiendo el caso vamos a utilizar el 3 o el raíz de 3. Sin embargo, ya sea que utilicemos esta ecuación o esta ecuación, nos tiene que dar el mismo resultado, tanto para la potencia activa como para la potencia reactiva y la potencia trifásica aparente. Ya sea que utilicemos esta expresión o esta expresión, el valor debe de ser el mismo. Entonces, ahora vamos a ver la potencia compleja en cargas en delta balanceadas. También te pongo las expresiones para la potencia aparente monofásica, potencia aparente trifásica, potencia activa y reactiva. Rápidamente podemos ver que en este caso siempre vamos a utilizar el voltaje de línea, 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 voltaje de línea y voltaje de línea. Con lo que vamos a alternar ahora será con la corriente que circula por la delta o la corriente que entrega la fuente, que en este caso es IL. Y dependiendo de la que utilicemos vamos a utilizar 3 o el raíz de 3. En el mismo caso, ya sea que utilicemos esta expresión o esta expresión para la potencia activa, el resultado debe ser el mismo, tanto para la potencia activa como la potencia reactiva y la potencia aparente trifásica. Ya sea que utilicemos 3 multiplicado por el voltaje de línea por la corriente que circula por la delta, esto debe ser igual a raíz de 3 el voltaje de línea por la corriente que inyecta la fuente. Y nota, tanto en este caso como en este caso, θ es igual al al valor del ángulo del voltaje menos el valor del ángulo de la corriente, como lo hemos visto en videos anteriores. Entonces, ya teniendo las ecuaciones tanto para cargas en estrella, generadores, cargas en delta, y haber revisado rápidamente el triángulo de potencias y algunas cosas de cargas inductivas, capacitivas y del motor síncrono, pasemos con la solución. Entonces, lo primero que se nos está pidiendo es el triángulo de potencias de cada motor y de la conexión. Entonces pasemos a determinar el triángulo de potencias del motor de inducción, posteriormente del motor síncrono y posteriormente de los motores conectados en paralelo. Entonces nos vamos a la diapositiva en donde tenemos lo siguiente. Del motor de inducción tenemos los siguientes datos. Tenemos un factor de potencia de 0.8 en atraso. Tenemos como dato también que consume 400 kilowatts. Y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos 400 como dato y el factor de potencia, del cual podemos determinar el ángulo como el coseno inverso de 0.8, y el ángulo ya tenemos que es igual a 36.87 grados. Ahora solo nos falta determinar la potencia reactiva y la potencia aparente. Para la potencia reactiva vamos a utilizar la siguiente expresión. La potencia reactiva, en este caso si vemos, la tangente de este ángulo es igual a la potencia reactiva entre la potencia aparente. Despejando para la potencia reactiva,
vamos a tener que es igual a la tangente del ángulo, que es 36.8, y lo vamos a multiplicar por la potencia activa, que son 400 kilowatts. Entonces, al hacer la operación, vamos a obtener que la potencia reactiva va a ser igual a 300 kVAR a partir de esta expresión utilizada. Y por último vamos a obtener la potencia aparente, que la vamos a obtener de esta expresión. La potencia aparente es igual a la potencia activa entre el factor de potencia. Entonces tenemos que, al sustituir datos, la potencia aparente es igual a los 400 kilowatts entre 0.8, y eso nos va a dar 500 kVA. Entonces, con estos 4 datos ya tenemos completado el primer triángulo de potencias, que es el que corresponde al motor de inducción. Muy bien, ahora vamos a determinar el triángulo de potencias del motor síncrono. Entonces tenemos el motor síncrono. A partir de los datos que tenemos un factor de potencia de 0.9 en adelanto y una potencia aparente de 150 kVA, se obtiene lo siguiente. Tenemos que, a partir del factor de potencia, podemos determinar el ángulo como en la ocasión anterior. Entonces el coseno inverso del factor de potencia va a ser 25.84. Ahora tenemos aquí los 150 kVA que son como dato, y ahora tenemos que determinar la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, para determinar la potencia activa, tenemos que la potencia activa es igual al factor de potencia por la potencia aparente. Por lo tanto, vamos a tener que la potencia activa es igual a 0.9 por los 150 kVA, y nos da como resultado 135 kilowatts, que son los que tenemos aquí en este triángulo. Y por último, la potencia reactiva se va a definir como la potencia aparente por el seno del ángulo. Entonces tenemos que la potencia reactiva se define como los 150 kVA por el seno de 25.84 grados, y esto nos va a dar 65.4 kVAR. Y aquí se muestra el triángulo de potencias del motor síncrono, que está en esta posición. Es importante tenerlo en cuenta debido a que uno está en adelanto y otro está en atraso. Y ahora sí, podemos pasar a armar el triángulo de potencias del sistema de los dos motores conectados en paralelo. Entonces, para el sistema completo determinamos la potencia activa total, que la podemos determinar como la suma algebraica de las potencias activas. La potencia total va a ser igual a la suma de la potencia del primer triángulo, que son los 400 kilowatts, más los 135 del segundo, 400 más 135, y eso nos va a dar como resultado 535 kilowatts para el triángulo del sistema completo. Lo mismo hacemos para la potencia reactiva. Sumamos la potencia reactiva 1 más la potencia reactiva 2, que en este caso van a ser los 300 del sistema con un factor de potencia en atraso, menos el valor del sistema de potencia con un factor de potencia en adelanto. Entonces aquí vamos a tener los 300 menos los 65.4 kVAR, y esto nos va a dar como resultado 234.6 kVAR para el triángulo resultante. Ahora, como ya tenemos la potencia activa y la potencia reactiva, podemos determinar el ángulo, como que la tangente del ángulo es igual a la potencia reactiva entre la potencia activa. Entonces tenemos que el ángulo se va a definir como la tangente inversa de 234.6 entre 535, y eso nos va a dar un ángulo de 23.7 grados. Por último, ya solo determinamos la potencia aparente con esta ecuación. La potencia aparente se define como la potencia activa entre el factor de potencia, y el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, que en este caso el coseno de 23.7 grados nos va a dar 0.9116. Entonces la potencia aparente va a ser igual a 535 entre 0.9116, y eso nos va a dar una potencia aparente de 584.06 kVA con un factor de potencia de 0.91 en atraso. Entonces, hasta este punto del ejercicio hemos resuelto el triángulo de potencias para cada motor y de la conexión, y además que ya determinamos el factor de potencia del sistema. Ahora nos falta determinar la corriente entregada por la fuente bajo esta condición. Entonces, pasamos al inciso C,
que es la corriente entregada por la fuente. Ahora, a partir de los datos del triángulo de potencias del sistema resultante, tenemos que la potencia aparente es igual a 584.06 kVA y el voltaje de línea tenemos que es 4160, que este está dado de datos del ejercicio inicialmente. Entonces, la potencia aparente trifásica se define como raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea, que la corriente de línea es igual a la corriente que entrega la fuente. Entonces se despeja para el valor de corriente y obtenemos que la potencia aparente entre raíz de 3 por el voltaje de línea nos va a dar la corriente de línea, y al reemplazar valores tenemos que la corriente que entrega la fuente es igual a los 584.6 kVA entre raíz de 3 entre el voltaje de líneas, que es 4160. Por lo tanto, la corriente entregada por la fuente va a ser igual a 81.054 amperes. Esta corriente es la que entrega la fuente para alimentar ambos motores conectados en paralelo. Ahora, por último, se nos está pidiendo un capacitor que esté conectado en delta en paralelo a las conexiones del motor para obtener un factor de potencia igual a 1. Entonces, del triángulo de potencias sabemos que debemos de suministrar ahora 234.6 kVAr para que esto sea 0 y el factor de potencia sea igual a 1. Entonces se sabe que la potencia que debemos suministrar es esta, por lo que el valor del capacitor debe ser lo siguiente para que el factor de potencia sea igual a 1. Tenemos que este valor, la potencia reactiva que suministra el capacitor, ya sabemos cuánta tiene que ser. Entonces despejamos para la impedancia que debe de tener por fase en el arreglo delta en el cual va a estar conectado el banco de capacitores. Entonces, despejando para la impedancia, tenemos que el valor en ohms es igual a 3 por el voltaje de línea al cuadrado entre la potencia que debe suministrar. Entonces, al sustituir los valores, tenemos que es igual a 3 por 4160 al cuadrado sobre 234.6 kVAr. Esto nos da un valor de impedancia, por lo tanto, cada capacitor que se debe colocar en la delta debe tener un valor de 221.3 ohms. Entonces aquí ya tenemos el inciso C y el inciso D. Y por último se nos está solicitando cuál es la corriente entregada por la fuente con el banco de capacitores conectado, o sea, cuando ya tenemos un factor de potencia igual a 1. Entonces, a partir de los datos tenemos un voltaje de línea de 4160. Debido a que ya suministramos estos 234.6 kVAr, esta parte del triángulo se elimina y únicamente nos queda que la potencia activa ahora va a ser igual a la potencia aparente, debido a que ya no tenemos esta parte reactiva. Entonces, sabiendo eso, tenemos que la potencia aparente va a ser igual ahora a la potencia activa, que es igual a 535 kVA. Entonces, a partir de la ecuación de potencia aparente trifásica, que es la misma que utilizamos aquí, sabemos que la potencia aparente es igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Volvemos a sustituir en esta ecuación para la corriente de línea y nos va a quedar lo siguiente: la corriente de línea va a ser igual a 535 kVA entre raíz de 3 entre 4160. Antes de dar el resultado, pues sabemos que de antemano de 584 kVA pasó a 535, por lo que en lógica la corriente entregada por la fuente será menor, y eso nos da como resultado 74.25 amperes. Entonces analicemos lo siguiente: se puede concluir que con el uso del banco de capacitores conectado en paralelo se reduce la corriente entregada por la fuente de 81.05 amperes a un valor de 74.25 amperes. Podemos darnos cuenta que son casi 7 amperes los que se están reduciendo. Ahora, si en otro ejercicio consideramos las pérdidas del cobre o las pérdidas de I cuadrada R, podemos ver que 7 amperes ya por un factor cuadrático pues sí es un término significante. Entonces lo que nos conviene a nosotros es reducir
factor de potencia que sea lo mayor posible para tener menos corriente entregada por la fuente y en un futuro tener menos pérdidas. Eso en general para cualquier sistema trifásico que esté alimentando una carga y que tengamos una carga inductiva. Lo ideal es inyectar carga capacitiva para que el factor de potencia sea lo más cercano a 1, como en este caso. Entonces, hasta aquí hemos terminado el ejercicio. Aquí te dejo la bibliografía utilizada, que es el libro de Glover Duncan, Análisis y Diseño de Sistemas de Potencia. Es la versión del Sistema Internacional en inglés del año 2012. Y recuerda que si tienes algún comentario, queja o sugerencia, puedes comentarlo aquí en la caja de comentarios. Nos vemos a la próxima.